Últimamente he visto algo que ha generado burla, polémica y mucha desinformación. Personas que dicen identificarse en algún nivel como animales. Los Therians. La reacción automática de la mayoría de la gente es: están locos, es una moda, es una desviación. Pero antes de reaccionar, decidí hacer algo diferente. Intenté comprender exactamente qué es lo que les sucede. ¿Me puedo acercar o me va a morder? Uy, qué miedo que me da esto. Hace un rato hablamos con unos chicos que estaban con máscaras también. Son de la misma comunidad, ¿no? No, ellos son furries, nosotros somos Therians. ¿Y cómo es la diferencia? Un café con Anabel. Para empezar, hay que saber que esto no es nada nuevo. Esto de ver personas actuar como animales se ha visto ya desde la antigüedad. Un buen ejemplo es cuando el rey Nabucodonosor, por ejemplo, el rey de Babilonia, pierde la razón convirtiéndose en una bestia y fue arrojado al campo, fuera del palacio, y vivió entre los animales y se comportó como un animal durante 7 años. Incluso dice que comía hierba del campo. En los años 70 ya se veía gente que se identificaba como furry. Un furry crea o interpreta un personaje antropomórfico, pero como parte de un rol. Los furries son como una comunidad a los que les gusta verse y actuar como un animal, pero no se consideran un animal. Después de algunos años surge este nuevo término que estamos viendo tanto, los Therian. Es decir, soy Therian. No es simplemente decir me gusta este animal, quiero verme como él. Es una experiencia mucho más interna. La diferencia principal es que el furry es un hobby y la teriantropía es parte de una identidad. O sea, ¿usted cree que es parcialmente animal? Me identifico como un perro. Ahí va. Algunos hablan de sentir partes fantasma, colas que no existen, orejas que no están ahí, impulsos instintivos. Y aquí es donde el tema deja de ser un meme y se vuelve mucho más complejo. Porque la pregunta no es si a ti te parece raro. La pregunta es ¿qué exactamente están experimentando estas personas? Hay jóvenes que se describen o que describen esto como un proceso de autodescubrimiento. Algunos dicen que físicamente saben que no son animales, saben que son humanos, pero internamente sienten algo que simplemente no pueden explicar. Y no significa precisamente que tengan una enfermedad mental. De hecho, un estudio de la Universidad de Northampton en 2014 analizó este fenómeno y encontró algo bastante interesante. Para muchos esto no es un delirio, es una identidad consciente y no psicótica. Saben que su cuerpo es humano, pero describen una especie de disonancia de especie. Sienten que nacieron en el cuerpo equivocado y algunos dentro de la comunidad incluso usan el término transespecismo, llegando a transformar sus cuerpos como para parecer más al animal con el que se autoperciben y pues se hacen pensar como animales. Pero aquí es donde quiero detenerme, porque hay dos extremos peligrosos. El primero es burlarse sin entender y el segundo es aceptarlo sin cuestionar. Ambos evitan el pensar realmente qué le está pasando a toda esta gente. Y creo que la respuesta está en la palabra identidad y pensar qué es lo que define quiénes somos realmente. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, porque en términos biológicos solamente existen esas dos combinaciones de genes en el ser humano y lo sabemos bien, Dios les había otorgado una identidad que pronto se perdió cuando ellos decidieron alejarse de Dios. Enseguida se dieron cuenta que algo les faltaba. Entonces comenzaron a tratar de llenar ese hueco y a tratar de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Con miles de respuestas erróneas, tratando de alcanzar de nuevo la conexión con la deidad. De ahí surgen todo tipo de corrientes de pensamiento, de ideologías, de religiones, de maneras para alcanzar la máxima potencia del ser y de ser completos de nuevo. Desde ese entonces, el hombre ha intentado o ha estado en la constante búsqueda de su verdadera identidad. Y claro, en la era de la información y las redes sociales es muy fácil encontrar miles de caminos, de opciones, de tendencias, en la búsqueda exhaustiva por encontrar esa identidad perdida que tanto necesita el ser humano. Detrás del término Therian hay personas necesitando encontrar esa identidad que les fue robada, eso que les falta para estar completos. Adolescentes intentando encajar en una sociedad en constante cambio que les pide sentirse plenos, pero no saben cómo hacerlo. Adultos necesitando a alguien que les muestre el propósito por el cual fueron creados y para el cual vinieron a este mundo realmente. Gente que estudia, que trabaja, tiene familia, que siente y que tiene esa necesidad tan grande de identidad. Volvamos a la historia del rey Nabucodonosor.
Esta historia fue narrada en primera persona por el mismo rey Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 4, quien documentó que durante 7 años fue víctima de haberse transformado literalmente en una bestia. Admitió que se había desviado tanto del propósito glorioso de gobernar con integridad a Babilonia y se había enorgullecido ciegamente de haber él mismo levantado este imperio con su poder y su gloria, que cayó en la locura. Esa falsa identidad de sentirse superior al mismo Dios, de vanagloriarse y de pisotear el nombre de Dios, le costó la razón. Tuvieron que echarlo fuera de la ciudad, donde vivió como animal todo este tiempo. Incluso él mismo narró cómo le crecieron plumas como de águila y garras. ¿Te suena familiar esto en Osteria? Sin embargo, él mismo narra cómo después de esos años él se arrepiente, reconoce que Dios es ese ser supremo que lo había puesto en el trono alguna vez y encuentra misericordia y su verdadera identidad. Y no solo es restituido como rey, sino que también llega a ser mucho más poderoso que antes. Isaías 43:1 nos dice: no temas, pues te he redimido, te he llamado por tu nombre. Dios nos dice que nos ha dado un nombre, una identidad, solo que el mundo nos ciega y no nos permite verla con claridad. Pero cuando escuchamos su voz que nos llama y nos dice: tú no eres esa mentira que te has creído, eres ese ser que yo compré con mi propia vida, entonces encontramos la identidad que Él destinó para nosotros desde que nos formó en el vientre de nuestra madre. Somos rescatados del pecado, completos en Él, y ya no hay nada, ni tendencia, ni moda, ni nadie que nos diga qué somos, pues habremos encontrado nuestra verdadera identidad en Él. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Compártelo con quien creas que puede serle de bendición. Coméntame aquí, ¿qué opinas tú sobre esta tendencia que ocurre en estos días? Gracias por suscribirte a este canal. Nos vemos. Dios te bendiga.